Muy buenas noches, amigos y amigas de las redes. Muy buenas noches, amigos y amigas de la República Dominicana. Hoy es martes 21 de julio del año 2020 y voy a seguir con un cuarto análisis sobre la derrota, las causas de la derrota del PLD en las pasadas elecciones. Eh, de los 15 puntos que tengo, pues vamos por el punto 6 y voy a hablarles sobre la corrupción. Corrupción, lamentablemente, fue también un punto muy importante en la decisión de muchos de los votantes para no volver a votar por el PLD. Una corrupción heredada y una corrupción pues actual. Hablo de heredada porque en muchas de las críticas que se le hacía en las redes sociales al gobierno, pues más de un 70% eran actos de corrupción de pasados gobiernos del PLD. Pero que ese lastre de actos de corrupción de pasados gobiernos se le añadían a este injustamente. Podríamos ver las redes sociales a personas criticando, diciendo, acusando al gobierno de corrupto por el caso de los tucanos, acusando al gobierno de corrupto por el caso de la OISOE, acusando al gobierno de corrupción por el caso de, hablando del caso de Figueroa Agosto. Hablaban de casos del INDRI, hablaban del caso de INAPA, hablaban de muchísimos casos que nada tienen que ver con el gobierno actual. El mismo caso de Brecht, señores, que se convirtió en una punta de lanza y creo que fue el inicio de de ese repudio a actos de corrupción que la gente le tenía al gobierno. Más el gobierno se dejó amilanar por esta acusación. Y digo esto porque en el expediente Odebrecht hay funcionarios del pasado gobierno del PRD, ahora PRM. Hay legisladores del PRM. Entonces uno se pregunta, ¿cómo fue que el partido de oposición logró que la gente se olvidara de que Andrés Bautista, de que Alfredo Pacheco, de que Jesús Vázquez, Chu Vázquez, de que Roberto Rodríguez, también exdirector de INAPA, entre otros, estaban en el expediente Odebrecht? ¿Y de qué partido eran? De esos, nada más se quedó en el expediente, creo que Andrés Bautista y Roberto Rodríguez. Pero después siguen, los demás salieron, igual como salió también del expediente Temístocles Montaz y César Valentín. Entonces uno se pregunta cómo el PLD, a diferencia del PRM, logró desvincularse totalmente con el caso de Brecht. ¿Cómo? ¿Cómo la población siguió viendo una relación directa, una vinculación directa del caso de Brecht con el PLD, pero no vinculó para nada Odebrecht con el PRM y los funcionarios que están ahí y los legisladores que están ahí en el caso de Brecht? Uno no entiende cómo el PLD dejó que eso pasara. ¿Mm? Y la gente lo vincula a este gobierno. Cuando en el caso de Brecht, de este gobierno, a menos que el caso de la planta Punta Catalina, que también fue de alguna manera cuestionada, y que una comisión de muy alto nivel, encabezada por Pepín Corripio, hizo las investigaciones del lugar, contratando incluso una compañía que se encargó de hacer un análisis de los costos de esta planta
Y el resultado fue que la planta incluso estaba por debajo del nivel, en cuanto a costo, por debajo del costo de una planta de su tipo. Una construcción de una planta de su tipo. Pero como quiera, la gente siguió con el can. Entonces uno se pregunta, ¿qué tiene que ver este gobierno específicamente con el caso Odebrecht? Pues no, casi nada, por no decir nada, señores. Quisieron vincular a Gonzalo, pues no lo lograron. Entonces uno se pregunta qué es lo que pasa. ¿Por qué el PLD, por qué el gobierno actual permitió que esto pasara? Aún siendo la Procuraduría General de la República, pues una de las voz cantantes de las acusaciones de este caso. No fue un gobierno que fue permisivo, no fue un gobierno que fue apadrinando a los miembros del PLD que estaban involucrados en los actos. Todo lo contrario. Al PLD se le volvió una tormenta dentro porque sectores dentro del PLD entendían que era una casa de brujas, eh, que era cazando brujas que estaban contra la gente del sector Leonel Fernández. El mismo caso del senador por San Juan de la Maguana, Félix Bautista, cuando siendo Domínguez Brito procurador, llevó su caso y el caso se cayó. El caso, de alguna manera, el caso no prosperó porque Félix pudo demostrar en la justicia que no tenía que ver en nada con sus imputaciones. ¿Qué pasó con Domínguez Brito? Pues no sé. Nadie puede inventarse que fue pues a propósito que se hizo. Todavía esa gente son casi enemigos a muerte. Entonces, tenemos el caso de Onza, que sí, el caso de Junior Ramírez, que ese sí fue un caso de corrupción del gobierno actual, de un funcionario del gobierno actual. Que yo, como casi todo ciudadano, entiende que el director, el ex director de la ONSA, que está detenido, está siendo enjuiciado y está preso, pues cometió un gravísimo error, un gravísimo error. Y un acto de corrupción increíble que hay adentro, de soborno y de paga para quedarse callado a los actos. Pero sin duda alguna también que el caso del abogado Junior Ramírez es un caso de chantaje de los más asquerosos que pueden existir, pescando actos de corrupción en las oficinas públicas y en los gobiernos y en los funcionarios, para luego después chantajear al funcionario y sacarle dinero. A eso es lo que se dedicaba Junior Ramírez. ¿Mm? Se dedicaba a eso, sin duda alguna. Y dentro de eso perdió su vida. ¿Que está justificada la muerte? No, no está justificada la muerte ni de él ni de nadie. Pero eso es lo que hacía. A eso es lo que se dedicaba. Y encontró la ONSA. ¿Sabe Dios cuántos funcionarios del gobierno pasado y hasta de este pudo haber chantajeado con cosas similares? Hablamos del caso también de Oisoe, que fue uno de los casos también del gobierno actual, de donde se cobraba comisiones por obras, por sacar cheques, porque me paguen. Todo eso también pasó en este gobierno. Y se destituyó al director de la OISOE. Sin embargo, la justicia lo desvinculó totalmente de ese acto de corrupción. La justicia, no el gobierno, la justicia. También el caso de bienes nacionales. En el caso de bienes nacionales también, que se descubrió también un acto de corrupción a principios de este gobierno. Pero ¿qué sucedió? Se sacó al director y el caso se mandó a la justicia. Y no sé qué pasó en la justicia con el caso de Wessing. Pero ahí salió y lo que salió fue en contra del gobierno. Lo que salió fue a combatir al gobierno. Ese caso había que darle para allá. El gobierno, a través de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía, de lo que sea, había que darle para allá para dar un ejemplo. Porque después el señor salió en contra del PLD, en contra del gobierno. Y miren que incluso se salió de la alianza
y se fue de la alianza y ahora es diputado nacional, acaba de ganar una diputación nacional. Entonces uno se pregunta cómo diablo es que pasan estas cosas. Y se van dejando los casos así, se van dejando así, se van dejando así, se vuelven enemigos. El caso también de Sabana Perdida, de las ventas de los terrenos de Sabana Perdida. Fue también un caso, un acto de corrupción, pero un acto de corrupción no solo, que se descubrió en este gobierno, pero según los informes, data de la época de Balaguer, haciendo diabluras. Y se completó el proceso ahora, en este gobierno. Pero viene planificándose y estructurándose desde el gobierno de Balaguer. Se crea una comisión para que verifique esta situación y se someta a la justicia. Igual también como el caso del instituto de Inazúcar. Entonces, también, entonces la gente está con ganas de ver presos, pero la justicia tiene su proceso para eso. ¿Mm? Entonces, todos estos casos, algunos heredados, otros de este gobierno, fueron haciendo que la gente le tomara, hiciera un repudio, tuviera un repudio contra el PLD, y todo se le pegó a este gobierno porque muchos de estos actos no tienen que ver nada con este gobierno, pero otros sí. Pero aún usted comparando este gobierno de 8 años con los 4 de Hipólito, todavía le queda corto. Todavía le queda corto. Yo le decía a una persona, yo te apuesto, yo te doy, tú me mencionas un caso de corrupción de este gobierno y yo te menciono dos del caso del gobierno de Hipólito. Y no lo quiso apostar, yo se lo iba a apostar. ¿Entiendes? Señores, yo voy a seguir con un quinto análisis más adelante. Nos vemos en un próximo análisis.